Voy entonces a saludar para nuestra sesión número 12, nuestro panel número 12, a la moderadora, ya la conocen, Carmen Burbano, directora de la Unidad de Alimentación Escolar y Protección Social. El panel se llama ¿Cómo medimos la transformación? Ayer justamente en el panel que yo moderé estábamos hablando de eso, o esta mañana, ¿no? ¿Cómo medir? Y seguimos compartiendo experiencias en la región porque eso hace parte del eje temático del día de hoy. Así que bienvenida, Carmen. Voy a llamar a tus panelistas. Mariel Mendiola, líder del equipo de la encuesta global Las Américas, Fundación Global de Nutrición Infantil. Ya viene en camino. El aplauso para ella y para Carmen, que ya nos acompañan. Volvemos a tener al profesor Don Bundy, que estuvo esta mañana, profesor de Epidemiología y Desarrollo de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y director del Consorcio de Investigación de la Coalición Alimentación Escolar. Otra vez con nosotros, Harold Alderman, investigador principal del IFPRI, nos va a acompañar. Sí, aplausos, por favor. Adelante. Y tenemos dos panelistas más, Daniela Godoy, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, y José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Así que con estos 5 panelistas y nuestras moderadoras nos vamos a hablar de cómo medimos la transformación. Este tema realmente es apasionante porque creo que ha salido en casi todas las sesiones la preocupación sobre qué es lo que estamos midiendo, cómo sabemos si estamos yendo en la dirección correcta, cómo sabemos y en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en nuestros distintos quehaceres de manejar, por ejemplo, dinero público, de manejar la responsabilidad enorme de lo que es el tesoro de nuestros países, cómo hacemos para garantizar que esas inversiones estén en las manos correctas, que los resultados se estén dando y el tema de rendición de cuentas es importantísimo. Entonces, esta sesión en realidad es bastante importante y me alegro que este foro lo ponga sobre la mesa. Esta mañana en uno de los paneles escuchábamos de Pablo Bartol de CAF una intervención buenísima, pero una de las cosas que me llamó más la atención es que él decía, toda medición es una decisión política. Entonces, esto sí creo que es importantísimo que discutamos un poco este tema antes de despedirnos por el día. Entonces, bueno, empecemos hablando sobre cuáles podrían ser, a lo largo de estas charlas que hemos tenido, de estos diferentes paneles, cuáles podrían ser las prioridades principales en el área de medición, en el área de indicadores, y tenemos obviamente un panel indicado para hablar con nosotros sobre esto. Don, tú lideras el consorcio de la investigación por la salud y nutrición de los escolares, parte de la Coalición de Alimentación Global. Una de las iniciativas más importantes de la coalición es aquella que lidera Don, y muchos de sus esfuerzos han estado concentrados en el tema de justamente cómo hacer para mejorar cómo estamos midiendo los resultados de nuestros programas. Y llevamos muchos años colaborando en este tema, así es que Don, desde tu mirada, ¿cuáles son las prioridades principales en el tema de la medición? It goes by itself apparently, we just need to maybe get… Hello, yeah, you can hear me, so that's great. Well, it's great for me. Let me take these earphones off. Yeah, I wanted to just share a couple of quotes I took from yesterday. One was from the Dominican Republic. I decided I wouldn't name names in case people had objections, but I'm just going to say it. Eat healthy and live wisely. I think that's a very good piece of advice, actually, that we've taken from this meeting. And the other one was from Peru, that healthy food education was essential because although children can get excellent food for 180 days, they actually have to eat for 365 days. And
unless children actually have their own motivations, we're not really going to change very much. I thought that was a very good comment too. But what do I think has been the really important change has been that the world is moving towards a reliable, credible database and a regular data report on school-aged children and young adolescents. It's amazing that we've never had that. We have never tracked children in that way. We've got lots of data on very young children. We track adult health, but we've never tracked. The world has never tracked those things before, but now it's beginning to. And thank you to the World Food Programme for supporting the Data and Monitoring Initiative and for creating a set of indicators. They are new indicators looking at nutrition in school children. Again, isn't it surprising, isn't it amazing that we don't have any global standards for nutrition at school age and young adolescents? We don't even have standards for puberty. It's really extraordinary to me that these vitally important parts of our lives have never been tracked in that way. But now they are being, through the Data and Monitoring Initiative. And I just wanted to call out GCNF surveys as part of that, and UNESCO and the UNESCO Institute of Statistics for their contributions to that, and now WHO making a very specific effort to include adolescents, not yet school children, but certainly adolescents, in their tracking of health internationally. So we are living in a different age where we're actually paying real attention to the well-being of school children and adolescents. And also the regular reporting of this through the state of school feeding programs worldwide. The title, I like the title, State of School Feeding Programs Worldwide, but it doesn't actually encompass the real scope of that report, which is the only report globally that talks about the well-being of school children and adolescents, and includes important issues like their education as well as their health. So this is the good news. I want to say that the health and well-being of school children has never been as well mapped as it is now. Thank you. Muchísimas gracias, Don. Este tema que mencionas, que realmente hemos estado tan enfocados en medir la salud y la nutrición de los niños menores de 5 años. En realidad, esa es donde tenemos los indicadores y los estándares globales, pero después de los 5 años perdemos control sobre el estado nutricional, el estado de bienestar de los niños. Y esto es uno de los ejes principales que hemos tratado de avanzar a lo largo de los 3 años de la coalición, pero incluso antes, como lo menciona Don, para ver cómo podemos trabajar con gobiernos y con aliados para empezar un proceso de generación de nuevos indicadores del estado nutricional y de salud, indicadores también de diversidad de la dieta, indicadores que ustedes han estado hablando el día de hoy sobre cómo podemos medir de dónde está llegando esa comida, cómo podemos medir el tema de compra local que se ha hablado tanto el día de hoy y ayer. Toda esa, digamos, esos andamios para que nos permitan poder entender si es que estas inversiones están funcionando, obviamente es parte del trabajo que nos está mencionando Don. Y ahora, Harold, tú nos prometiste ayer que tenías buenas noticias para nosotros hoy. You promised me good news for this panel. Y has trabajado mucho el tema de evidencia, sobre todo, de lo que conocemos de estos programas. So share with us a little bit of the priorities that you think in terms of indicators and measurement. Where would our efforts lie at the moment? I've worked a lot with Don Bundy, so my comments are going to just be somewhat of an echo chamber to what Don's already said. One of our challenges is the double burden of malnutrition. We know fairly well how to measure undernutrition of young children.
We may not have solved the problem of actually delivering, but that is a different question than measurement. But we're not very good at measuring issues, particularly with adolescents. I was part of the team in the Lancet did a series on adolescent nutrition, and two things came out of that surprised me. The first is that we don't know at all what works for adolescent nutrition. And that's probably because we have never bothered to do much about adolescent nutrition. It was not the priority. Our priority has been and still should be the 1,000 days, but there's issues of adolescent nutrition as well. We don't know much about what works. So that's an information gap. The second issue is we don't know much about what adolescents eat, in part because they aren't eating at home fully. They're social. They have to be social. It's part of growing up. And we don't know how to track what they eat. We don't know how much of the school meal, we've talked about this already in the last 2 days. We don't know how much is actually eaten and how much is wasted. But we don't know in general about adolescent diets at all because of the nature of their movement. Now this is not the good news I promised you, that comes later. But there are new techniques, just using cell phones, and to follow what adolescents eat and to convert that. There are software now that can convert pictures of the adolescent meal into what the nutrients are. And if we can persuade the kids to take a picture not only of their school meal, but the snack they had with their friends and the snack they had with their other friends and the other snack they had on the way home, then we'll get a better idea of what adolescent nutrition is, which is a major step of figuring out how much are we able to influence their diets, not only for the 180 days in school, as Don referred to, but their lifetime. What habits can we change? And we don't know enough about what works to change habits. We don't even know that much about our starting points for adolescence. So that's one of the informations. As I said, we know a lot about undernutrition other than how to solve it. Ok, mil gracias. Aló. ¿Ahí? Ya, ok, gracias. Mil gracias, Harold. También, digamos, estas dos primeras preguntas para mí era importante presentar un poco cuáles son las brechas enormes que tenemos en el tema de medición, tanto a nivel global como lo que escuchamos también de gobiernos que nos preguntan, es decir, cuáles son los estándares, cómo debemos mejorar nuestros sistemas de monitoreo, nuestros sistemas de medición. Y creo que una de las preocupaciones, pero también obviamente una de las razones por las cuales esta es una prioridad y sobre todo hay una iniciativa, como Don lo mencionaba, específica de la coalición dedicada al tema de medición y monitoreo, es porque hay unas brechas enormes en los temas que ellos dos nos han mencionado. Pero ahora vamos un poco a hablar de cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para abordar estas brechas y estos desafíos. Daniela, desde FAO hemos estado colaborando, desde mi caso a nivel global, una muy buena colaboración, justamente para ver el tema de cómo podemos medir la diversidad de la dieta, la calidad de la dieta de los escolares y en general. Cuéntanos un poco sobre los esfuerzos que está haciendo la FAO, pero también con otras agencias, porque ustedes han estado colaborando mucho con otras agencias de Naciones Unidas para apoyar a gobiernos justamente en este tema. Súper. Creo que hay que esperar. Ahí sí. Bueno, primero que todo, quisiera agradecer y felicitar por este foro al Gobierno de México y también al Programa Mundial de Alimentos, porque nos permite sentarnos, dialogar, compartir experiencia y conocimiento. Entonces me parece, la verdad, que es parte un poco de lo que se necesita para poder avanzar. Yendo un poco a responder la pregunta, lo primero es que me gustaría partir dando dos conclusiones que se han discutido durante las sesiones anteriores. La alimentación escolar como un catalizador importantísimo de la transformación de los sistemas agroalimentarios. Entonces, cuando nosotros queremos mirar qué es lo que está ocurriendo con la transformación de los sistemas agroalimentarios, mirar los programas de alimentación escolar es clave.
Y lo segundo es que son procesos complejos que requieren de una articulación intersectorial y, por supuesto, la participación de la comunidad. Entonces, considerando esto, hay que mirar qué podemos hacer para evaluarlo. Y en ese sentido, para poder evaluarlos, tenemos que mirar las distintas acciones que se pueden emprender y cuáles son esos resultados esperados y esos indicadores. Y ahí me gustaría mencionar básicamente dos iniciativas. La primera es una iniciativa más a nivel regional que se está trabajando en distintos países de la región, que es cómo aplicar la metodología de escuelas sostenibles, es decir, este es un esfuerzo de la cooperación Brasil-FAO que básicamente define, basado en la evidencia, basado en la experiencia, porque hay evidencia, ¿cierto? Es limitada aún, tenemos que seguir desarrollando, pero hay. ¿Cuáles son esas acciones concretas y importantísimas que se tienen que emprender? Y a mí me da gusto porque muchos de los países que han estado sentados acá han mostrado los avances que están haciendo en estas acciones. Lo primero, ¿cierto?, es la inclusión de la agricultura familiar en las compras locales y cómo esto genera efectivamente esa transformación de los sistemas agroalimentarios. Es decir, cómo podemos medir esto y cuáles son los indicadores. Lo segundo es cómo poder tener cierta infraestructura, legislación y presupuesto para que puedan funcionar estos programas, y ahí también hemos tenido algunas presentaciones que lo han señalado. La educación alimentaria y nutricional, que también se han mencionado, basado en la evidencia, la articulación y la participación. He dejado para el final, porque tiene relación con la otra iniciativa que voy a mencionar, el mejoramiento de los menús, porque está asociado a las dietas saludables. Y ahí hay algunos temas relevantes. De acuerdo al SOFI global que se publicó este año, América Latina y el Caribe redujo por segundo año consecutivo la prevalencia del hambre y la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Entonces, algunas de las preguntas que nosotros podemos responder con evaluaciones podría ser cuál ha sido el rol o la asociación con los programas de alimentación escolar que son tan fuertes en nuestra región y esos números. Se ha avanzado también en medición a través de las FIES en inseguridad alimentaria y es un indicador que forma parte de los ODS. Pero hay un segundo indicador que es muy relevante y el que tiene que ver con las dietas saludables. Y ahí quiero mencionar la iniciativa de monitoreo de dietas saludables que se está emprendiendo por distintas agencias de Naciones Unidas, la FAO, la OMS, la UNICEF, con el apoyo también del Programa Mundial de Alimentos y apoyo también de fundaciones internacionales, y que básicamente intenta, en primer lugar, definir qué entendemos, ¿cierto?, por dietas saludables, que no es simple y debemos tener consensos para poder avanzar, y en segundo lugar, contar con data y evidencia que sea fiable, ¿cierto?, que tenga validez para poder hacer comparaciones y mirar tendencias, porque hay brechas de datos. Muchos países han avanzado en esto, en medir la calidad de la dieta, en medir consumo, en medir dietas saludables, pero en general esos son esfuerzos que se hacen por ciertos años, sin darle continuidad. Hay brechas también por desagregación, ¿cierto?, de distintas poblaciones, y se ha hablado aquí de la importancia de tener ese enfoque territorial. Entonces, esta iniciativa de alguna manera ha permitido definir ciertos principios o factores de las dietas saludables, que son la adecuación, el equilibrio, la diversidad y la moderación, y también avanzar en algunos aspectos que son relevantes, como por ejemplo trabajar en la validez de los datos, tener orientaciones para el seguimiento y vigilancia de la calidad de la dieta y también parámetros de medición de las dietas saludables. Les puedo seguir contando, pero entiendo que ya no tengo más tiempo para responder, pero espero en las siguientes preguntas poder referirme y profundizar en estos aspectos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos volvemos a México, porque obviamente desde México, José, bienvenido. Coneval ha sido siempre un referente importantísimo a nivel mundial, pero también a nivel de la región, sobre la inversión tan importante en evaluación y en resultados. Y ahí realmente quiero resaltar ese papel que ha jugado México tan importante a través de Coneval de resaltar ese tema. Cuéntanos para ti, digamos, esfuerzos que están haciendo desde Coneval justamente en la temática de alimentación escolar. ¿Qué nos puedes decir en términos de brechas y o prioridades que están avanzando? Claro que sí, con mucho gusto. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Desde Coneval agradecemos tanto a la Secretaría de Salud como al Programa Mundial de Alimentos y a todas las organizaciones convocantes para que tenga la invitación al Consejo de participar en este muy importante foro.
El Coneval, sobre todo, trataré muy rápidamente de hacer una introducción para aquellos colegas que nos visitan de otros países. Es la institución del Estado mexicano que tiene por normatividad la emisión de los datos de pobreza con un enfoque multidimensional. La Ley General de Desarrollo Social, actualmente vigente en nuestro país, en su artículo 36 indica que tienen que tomarse diversas dimensiones que se aproximen al ejercicio de los derechos sociales para medir la pobreza con un enfoque multidimensional. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, dos carencias que tienen que ver con la vivienda, servicios básicos y características de las mismas, y por último, pero no menos importante, la carencia por alimentación nutritiva de calidad. Entonces, sobre de los retos que desde Coneval podemos vislumbrar en torno a tener mediciones rigurosas y técnicas en torno a la alimentación de la población en nuestro país, es justamente lo que tiene que ver con esta carencia. En primera instancia les voy a compartir algunos datos, me voy a referir a 2022 porque los últimos datos disponibles de una encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares son de ese año. Obviamente, de 2020 a 2022 tuvimos en términos globales una reducción de los niveles de pobreza en nuestro país. Pasamos de un 43.9% de la población total en situación de pobreza multidimensional a 36.7% de la población total del país en situación de pobreza multidimensional. Pero para adentrarnos al tema de carencia por alimentación nutritiva y de calidad, me voy a permitir compartirles cómo definimos desde Coneval aquellas personas mexicanas o mexicanos que no tienen carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, ya que a partir de las respuestas de la escala mexicana de seguridad alimentaria, si el hogar presenta seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria leve, es decir, si durante los últimos 3 meses el hogar tuvo recursos para que sus miembros comieran de manera regular y con variedad de alimentos, el grado de seguridad alimentaria, y si el hogar no tiene limitación si consume alimentos de varios grupos alimenticios, pescado, carne, huevos, lácteos, leguminosas, verduras, cereales y tubérculos, de manera frecuente durante la semana previa de la entrevista en el contexto del levantamiento de esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Evidentemente un reto es la periodicidad, tenemos en un levantamiento cada 2 años por el costo que representan estas encuestas nacionales, pero sí tenemos la posibilidad de conocer la información estadística nacional, estatal e inclusive a nivel municipal de la carencia por alimentación nutritiva y calidad. En términos nacionales, alrededor de casi el 18% de la población total de México tenía la carencia, reportaba la carencia por alimentación nutritiva de calidad. Afortunadamente, de 2020 a 2022 hay una reducción de esta carencia de casi 4 puntos porcentuales, pasamos de casi un 22% de población con esta carencia por alimentación nutritiva de calidad en 2020 a un 18% en 2022. Pero una de las, yo diría, virtudes que tiene la medición multidimensional de la pobreza que ha desarrollado el Coneval para el Estado mexicano es que se pueden desagregar por grupos poblacionales, y me parece que justo la importancia también de este foro es que podemos visualizar y mapear cómo está esta carencia por alimentación, sobre todo para niñas, niños y adolescentes. Si vemos el porcentaje de la carencia para aquellos menores de edad, de acuerdo a la normativa del Estado mexicano, que es decir, de la población de 0 hasta 17 años con 12 meses, para 2022 alrededor del 21.2% de la población de 0 a prácticamente 18 años reportó la carencia por alimentación nutritiva de calidad. Pero si lo desagregamos por algunos grupos etarios, podemos tener los siguientes datos. En cuanto a la población de 0 a 5 años, a nivel nacional, el 20.1% de estos tenía la carencia por alimentación nutritiva de calidad. En el grupo de 6 a 11 años, 21.3% y los adolescentes, 21.9%. Culmino el comentario justamente con estas cifras. Tenemos para primera infancia y niñas, niños y adolescentes promedios nacionales ligeramente por arriba de la media nacional en cuanto a la carencia por alimentación nutritiva y calidad. Entonces, claramente, y desde Coneval, no solamente por la medición de pobreza, sino justamente en la evaluación continua que hacemos de los programas sociales federales y también en el diálogo que tenemos con los gobiernos subnacionales de nuestro país, pues siempre las recomendaciones que puedan complementarse las intervenciones del ámbito social, específicamente en el tema alimentario, para que puedan sobre todo concentrarse a partir de esta radiografía que tenemos por grupos etarios, en primera infancia,
infancia, niñas y niños adolescentes. Ese, sin lugar a dudas, será uno de los grandes retos de la siguiente administración federal. Mil gracias además por un ejemplo justamente de esa inversión que se está haciendo en encuestas cada 2 años. Ok, con esa desagregación. Una pregunta que en realidad no estaba dentro de nuestro plan, pero quiero que Don les comparta. Una de las cosas que ustedes han preguntado en los últimos, en algunos de los paneles anteriores, es la dificultad de entender cuáles son los costo-beneficio de estos programas. En inglés se llama value for money, de un programa de alimentación escolar que tiene beneficios multisectoriales. O sea, cómo podemos entender el resultado, pero multidimensional, multisectorial, de una inversión del Estado en este tema. Si agregamos los beneficios educativos encima de los beneficios de salud y los agregamos también con el tema de compras locales, ¿cómo podemos saber el valor agregado de estos programas? Y Don ha estado liderando este proyecto desde hace varios años con algunos resultados muy alentadores. Así es que le voy a pedir a Don que nos comparta un poco los resultados de esos estudios que han estado haciendo a través del consorcio. Well, I think the key question here, the key point here, is that we still tend not to work across sectors. As a world, we tend not to do that. But what's changed, what's been a dramatic change, is that we are now beginning to make measurements across the different sectors. And this really comes back to Harold's remark earlier on. It's often much harder to do things, but at least we are starting to measure things. And I think that's really been the big change over the last several years. And I was very glad to hear about the situation in Mexico, which is a fantastic example of how that's been taken into practice. So that we're seeing the multi-sectoral approach, all of those things that affect our young people as they grow up, all of those things now starting to be measured and tracked in some way. So education probably always was for that group, so education is a key thing, but we really didn't track the well-being of children and adolescents in a reliable way, but now that's starting to happen. We didn't really look at how our safety nets, our social protection systems, looked after those children. We talk about safeguarding of those children. That's something we talk about much more than we ever did. So we are now beginning to look at that and measure that, even if we don't always do it well. We are looking at gender issues across these groups in ways that we never did before, and which are giving us very important information about behavior change. And then finally, let me just say, because it's a real interest here, agricultural production and how that food is being used by those young people is also something we are starting to measure directly, which we never measured before. So those are really positive, incredible steps forward, and are the necessary steps before we actually get round to making a difference by changing things. I'm finished there, but just by saying what's still missing is that we do very little longitudinal tracking of young people, or indeed of anybody. And although it's quite common in the health area to have tracking of babies as they grow up into infants, that's quite oftenly done. We really don't track how young people go through primary school and into secondary school. We don't track their well-being throughout that phase. And maybe that'll be the next frontier that people will start looking at. Mil gracias, Don, por esa pauta también sobre los desafíos, pero también las prioridades al futuro. Pasamos también a Harold para hablar sobre cuáles serían como tus prioridades principales o digamos bueno, en realidad tengo 2 preguntas. En
En las conversaciones de los últimos 2 días, ¿cuáles serían como tus puntos principales de las discusiones, pero cómo lo conectas, Harold, con las prioridades a seguir en el tema de medición? I'm going to shift a bit to the discussion of local markets. Sure. An example of local markets, in April I can go out my front door and come back with asparagus for my dinner, 0 carbon footprint. If I do that in October, the asparagus comes from Nazca, Peru. It's good stuff, but the carbon footprint is much different. When we're talking about local food systems, we don't know much about when, how, in the local system, what happens to the different seasons. Is the supply 180 days a year? Does it break down in a bad year? Basically, economists can model well-integrated markets. They know how to do that. It's very simple. You do your first year if you're studying economics. Localized markets are much harder to understand. And what do we even mean by local markets? Earlier today, Mina Namdar Irani pointed out we did local purchasing depends on when and whom and how local you're talking about. And that's just a general issue. Again, we talk about Brazil being a model, but it depends a bit on which municipality. Some municipalities haven't implemented the law hardly at all, even a decade into the program. These type of nuances, once you get away from an integrated market where you can buy at the same price everywhere and et cetera, that, again, simplified models, and you get to the localized markets, you need localized information and to tie it into the school system, which again is an integration between the education system, which is not necessarily all that familiar with agriculture, is a whole different challenge. We're talking about transformation, making school systems integrated with agriculture is a totally new challenge. And the type of information that we need, the nuance that we need, the distribution and of the benefits is something which is a brand new set of information that we're tying into an old program. And that's very interesting and also very difficult. Ok, muchísimas gracias, Harold, también por enfocarte en el tema de compra local y de la parte de agricultura, porque justamente ahí es donde están las brechas más grandes en el tema de medición. Pero nuevamente vamos a la FAO, tal vez, Daniela, cuéntanos cuáles son esas prioridades a seguir, pero también si quieres continuar con el tema de los desafíos, pero ¿cuál es la mirada de FAO? Súper, bueno, en primer lugar yo creo que es importante como mencionar cuáles son los desafíos que tiene la región y mirar cómo los programas de alimentación escolar pueden ser este catalizador de esta transformación necesaria. O sea, primero tenemos un desafío de mantener esta reducción de la prevalencia del hambre y de la inseguridad alimentaria con foco en las poblaciones que se ven más afectadas y con las diferencias subregionales y nacionales que tiene cierto cada contexto. Lo segundo es poder avanzar en mejorar indicadores de nutrición que están asociados a las metas de la Asamblea Mundial de la Salud y también, por supuesto, a los ODS. El indicador de retraso en el crecimiento, aún no cumplimos la meta, pero también el indicador de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años y también de obesidad en adultos. Y también un desafío que tenemos del costo de las dietas saludables. El costo de las dietas saludables es el más alto en comparación a otras regiones, liderado principalmente por los costos de estas dietas en el Caribe, pero igual es alto en otros países, y los programas de alimentación escolar pueden contribuir, ¿cierto?, a que las familias puedan tener una alimentación que sea adecuada. Y en este sentido, me gustaría poner el énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha mencionado cuáles podrían ser esos indicadores. Hay indicadores intermedios, ¿cierto?, que vamos a tener que considerar en estas evaluaciones, pero también indicadores finales a largo plazo y de resultados que deberían estar asociados, ¿cierto?, a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí tenemos objetivos de desarrollo sostenible de hambre cero, también los de seguridad alimentaria y otros indicadores asociados a indicadores nutricionales.
pero debemos avanzar en la medición de las dietas saludables. Y por eso que vuelvo a la iniciativa de monitoreo de dietas saludables, para mencionar que es una iniciativa que va a permitir tener a los gobiernos a nivel global y también a nivel nacional indicadores y medidas que sean consensuadas para poder avanzar en la medición de estas dietas saludables, ¿ya? Y en ese sentido también va a poder permitir mejorar estas 4 propiedades de lo que son las dietas saludables que mencioné anteriormente, tener estos consensos sobre parámetros mundiales y por supuesto también la adopción y uso de medidas e indicadores. Si queremos hacer evaluaciones de las distintas acciones de los programas de alimentación escolar, es muy importante considerar las teorías del cambio, definiendo estos resultados esperados, los indicadores y ojalá estar en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí quisiera mencionar una iniciativa de algunos países, Bangladesh, Brasil, Malawi, Suiza, y también con el apoyo de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias que están proponiendo el poder considerar dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles las mediciones de calidad de la dieta o los indicadores que están asociados y en particular lo que es la prevalencia de la diversidad dietética mínima en mujeres y en niños, para que puedan estar considerados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, así como se pueden considerar algunos indicadores asociados a los resultados en educación, otros indicadores asociados a los resultados en salud, en desarrollo, es muy importante no olvidar estos indicadores que están relacionados con la seguridad alimentaria, la nutrición y también el consumo de dietas saludables, porque como se mencionaba aquí, hay un tema de desigualdad importante en nuestra región y esa desigualdad también se transfiere a lo que es el consumo de alimentos y qué tipo de alimentos y cuál es la calidad de la dieta que tienen las personas. Entonces, si no avanzamos en eso, va a ser muy difícil avanzar en otras cosas y por eso que el derecho a la alimentación adecuada considera lo que son estos programas de alimentación. Muchísimas gracias por esa precisión también, Daniela. A ver, miren, vamos a seguir un ratito con este panel, pero quería también darle la palabra aquí a Mariel Mendiola, que está con nosotros, de la Fundación Mundial para la Nutrición Infantil. Don la mencionó antes, la Global Child Nutrition Foundation, porque Mariel está aquí para hacer un anuncio. Así es que queríamos tener un poquito esta conversación porque justamente entra el esfuerzo de GCNF por, digamos, colaborar con esta discusión que hemos tenido y una solución que se está implementando. Gracias. Adelante. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Antes de pasar al anuncio, me moría por agregar que creo que algo muy importante para permitir el paso a la transformación es también el que los países permitan la medición, el perder el miedo a exponerse, a dar la información tal cual es, de cuál es la situación de sus programas de alimentación escolar. Eso es algo muy importante, porque si seguimos dando información perfecta, estamos nosotros mismos previniendo esta transformación. La segunda cosa que me parece muy importante es el compromiso político. Pienso que es fundamental que todos los niveles, desde los padres de familia, los profesores, la comunidad, los implementadores, los ministros, todo el mundo entienda esta parte de que los programas de alimentación escolar no son un gasto, sino una inversión. Entonces, la última parte sería la colaboración. Muchas veces hay preguntas, ¿no? Si GCNF, si otras redes, si la coalición, si estamos trabajando juntos, si no. Y la verdad es que eso es algo muy importante. Yo creo que el permitir que esta colaboración y que también los países saquen el mayor provecho de todas estas oportunidades de donde vengan para mejorar los programas de alimentación escolar es algo muy importante. Ahora paso al anuncio y bueno, muchísimas gracias al Programa Mundial de Alimentos y al Gobierno de México por concederle este espacio a GCNF para compartir esta información. Quiero aprovechar también estos minutos para agradecer enormemente a los países que han participado en la encuesta global de programas de alimentación escolar 2024. Por su continua colaboración y esfuerzo dedicado para completar el cuestionario de esta tercera ronda. Nos ha llevado un año casi todo este proceso.
el cual incluye precisamente muchos de los temas que se han abordado en estos días, como el contexto nacional de la alimentación escolar, los desafíos, la política pública, los entornos saludables, los alimentos que consumen las niñas y niños en las escuelas, la agricultura, las compras locales, por mencionar solamente algunos. Para quienes todavía no conocen esta encuesta global de programas de alimentación escolar, esta encuesta recopila datos de todos los países del mundo directamente de fuentes gubernamentales y basándose en definiciones comunes y con periodos de información, de recolección de la información consistentes, es decir, cada 2 años. Los datos son utilizados como un bien global público que permite el monitoreo y la medición del progreso, además de contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia para el establecimiento de políticas públicas a nivel nacional, regional y global. Participar en una iniciativa como la encuesta global de programas de alimentación escolar permite también, como comentaba, dar visibilidad al esfuerzo y los desafíos de los países, abriendo la puerta a las oportunidades de colaboración y al apoyo de otras instituciones, redes, socios implementadores y socios y agencias para el desarrollo. Por este motivo, yo quiero invitar a aquellos países que todavía no hayan podido participar antes de la fecha límite y tengan interés a contactarme, por ahí está mi correo, para que podamos asegurarnos de que no queden fuera de esta ronda. Y por último, quisiera también invitarles a participar en el Foro Global de Nutrición Infantil que se va a llevar a cabo en Osaka, Japón, del 9 al 12 de diciembre de este año, con la temática de programas de alimentación escolar en la era de la transformación de los sistemas alimentarios. Y bueno, en este foro se van a lanzar los resultados globales de la encuesta de programas de alimentación escolar. Y también será una gran oportunidad para el diálogo y el intercambio de experiencias sobre los programas con países de otras regiones. Para más información sobre el evento pueden visitar el sitio web de GCNF y registrarse ahí mismo, por ahí está el código QR, y bueno, ojalá puedan acompañarnos. De nuevo, muchísimas gracias y muchas felicidades a los organizadores por este extraordinario y muy valioso evento. Así como a cada uno de ustedes por su contribución, su compromiso y los grandes avances para asegurar el acceso de las niñas y los niños, a la alimentación de las niñas y los niños en nuestra región. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mariela, y alentarles a ustedes también a participar de estas 2 iniciativas. El foro en Japón es un foro a nivel técnico que ha sido realmente ofrecido por la Fundación ¿cómo se dice? Como una contribución a los esfuerzos de la Coalición para la Alimentación Escolar a nivel global. Así es que esa oportunidad de que tienen los países de discutir sus desafíos a nivel global, a nivel técnico, es importantísimo de tomar en cuenta. Bueno, vamos con un último comentario y le quería pedir a José, ¿cuáles son un poco sentar la agenda futuro, cuáles son las prioridades que tendría Coneval, no solamente para el tema de México, pero también algunos, no sé, consejos que puedas tener para el público? Claro que sí, y me parece que vamos a coincidir con algunos comentarios de Daniela de la FAO y de los otros colegas que integran este muy interesante panel. En términos les voy a compartir algunas conclusiones generales que en el estudio diagnóstico de derecho a la alimentación nutritiva de calidad publicamos hace un par de años desde Coneval y vislumbramos 4 grandes retos en cuanto a avanzar a la garantía del ejercicio pleno del derecho a la alimentación nutritiva de calidad en nuestro país. El primero es reducción de las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia. El segundo, disminución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, con especial atención en la población infantil. Tercero, garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, enfocándose en la población de menores ingresos y en comunidades rurales. Y el cuarto reto, mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. Seguramente estos 4 elementos ya han sido discutidos a lo largo de la jornada de ayer, de la jornada del día de hoy, pero sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales es la parte de que los hogares tengan una alimentación diversa.
Coneval también ha construido de manera paralela a la medición multidimensional de la pobreza un sistema de información de derechos sociales. Es un indicador, veo que algunos de ustedes colegas no solamente tienen la computadora enfrente, sino el celular. Yo les invito a que visiten la página de Coneval, busquen la plataforma, el Sistema de Información de Derechos Sociales. Es una plataforma con un poco más de 170 indicadores nacionales y estatales, y voy a referirme en particular a un indicador que me parece que da mucho contexto del reto hacia adelante e inclusive de la siguiente administración federal. Tenemos el indicador en cuanto al porcentaje de hogares en nuestro país donde hay jóvenes de 0 a 18 años y que consumen diariamente frutas y verduras. Solamente alrededor del 34% de los hogares en nuestro país con presencia de niñas, niños y adolescentes consumen diariamente frutas y verduras. Entonces, es un reto hacia adelante. Me parece que evidentemente la actual administración federal ha hecho algunos esfuerzos importantes para, sobre todo en las áreas rurales donde hay una mayor prevalencia de pobreza extrema, tener un esfuerzo de algunas intervenciones federales e inclusive estatales y municipales que permitan una diversidad en cuanto a la alimentación, pero me parece que el reto hacia adelante. Voy cerrando la idea en términos de lo que inclusive la próxima presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, ha manifestado que uno de sus grandes retos es una disminución importante de pobreza extrema. Y desde Coneval también no solamente coincidimos con ese gran reto, sino que nos parece importante que México tiene el día de hoy 7.1% de su población en pobreza extrema, alrededor de 9.5 millones de mexicanas y mexicanos. Y una de las carencias que prevalece en este porcentaje, en este segmento de la población particular, es la carencia por alimentación nutritiva de calidad y sobre todo en las áreas rurales del país. Entonces, un paquete de intervenciones de políticas públicas, reitero, no solamente federales, nacionales y municipales, que tengan la alimentación nutritiva de calidad como un gran objetivo, me parece que podría permitir llegar a esa meta hacia 2030 de una reducción de casi a la mitad de los niveles de pobreza extrema hacia el 2030 en el país. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas porque creo que resaltan mucho de, digamos, los temas que conectan con el resto de paneles y también con la discusión que tuvimos ayer al abrir el foro, de justamente la necesidad de abordar varias problemáticas, tanto regionales como mundiales, desde el sector educativo y la contribución de estos programas hacia el aprendizaje, hacia el acceso de los estudiantes a la educación. Varios panelistas han levantado el tema de la diversidad de la dieta, la calidad de la dieta y su conexión con el tema de desnutrición, pero también obesidad, sobrepeso y todos los problemas relacionados que vemos tan álgidos en esta región. También se ha levantado el tema de la conexión con los mercados locales, la conexión con el sector agricultura, de dónde vienen estos alimentos, el tema estacional, el tema también de cómo estamos midiendo los beneficios hacia el sector agricultura, y todo esto se conecta con lo que nos mencionó Don en su última intervención, que es esa conexión multisectorial, pero también desde el tema de medición. Muchos desafíos ciertamente, pero también oportunidades. Mil gracias a México también por mostrarnos de alguna manera cómo se están, digamos, abordando estos temas en este país, y también colaboración de la FAO, de otras agencias de Naciones Unidas en estas iniciativas que se están dando a cabo para justamente trabajar con gobiernos sobre estas brechas. Es un tema importantísimo justamente por la cantidad de brechas que tenemos aún en la medición. Recuerdo nuevamente lo que nos dijo Don al principio, esta es una edad olvidada. La edad de los niños de los 5 a los 17, 18 años, mundialmente tenemos brechas enormes en los estándares mundiales de medición. Esperamos que esta región, como lo ha hecho y lo ha demostrado en muchos de los otros aspectos, también lidere esa nueva generación de sistemas de monitoreo, evaluación y medición de resultados. Y bueno, esperamos que en un par de años nos veamos aquí nuevamente con nuevas evidencias y buenas prácticas de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Claudia. Te entrego la sesión.